Hola. ¿Sífilis emperiatrial? No. No. ¿Cómo se llama? Fiebre amarilla. Ay, ¿dónde está? ¿Dónde está la... Aquí No, está. el ingeniero la tuvo. Uy. Uy. A ver, O si no, pues la puedo volver a pasar. busquémosla. Este tipo. ¿Cómo es fiebre? Fiebre amarilla. Pero mientras busca. Le hacemos un... Oye, se prendió. ¿Tiene la memoria? Ah, no, pues lo tengo que volver a pasar del computador a la memoria. Dame un momento, entonces busquémosla. Sí, yo se la pasé, pero pues él. Es que no está, se fue, tiene su descanso seguro. O si no, pues la vuelvo a pasar, porque no hay de otro, ¿no? Sí, porfa. Aquí las presentaciones eran esta. Fiebre amarilla. Listo. Ya, doc. ¿Ese cómo prende? Ahí se prendió. Listo. Ya le presento, que le vaya muy bien. Gracias. Buenos días con todos. Mi nombre es Oscar Narváez. Soy estudiante de 10º semestre de la Universidad de Nariño. Y antes de comenzar, quería agradecer a la Universidad Cooperativa por brindarnos este espacio académico y de construcción de aprendizaje. A continuación, voy a hablar acerca de fiebre amarilla, que es una enfermedad tropical como tal. Y muchos se preguntarán, bueno, ¿por qué está Wolverine, no? Resulta que Wolverine es un superhéroe de los X-Men que generalmente se presenta con un típico traje amarillo y suele aparecer siempre en cómics o bien también en series animadas. Y se tuvo que esperar mucho tiempo para poder ver en un live action a Wolverine utilizando ese icónico traje amarillo. Lo mismo ocurre con la fiebre amarilla. ¿Y por qué? Porque en fiebre amarilla tenemos que el último caso o el último fallecimiento a causa de esta enfermedad ocurrió en el 2018. Y a partir de casi 6 años, en el mes de septiembre, tuvimos la noticia de que un menor de edad de 13 años falleció a causa de esta enfermedad. A manera de contextualización, tenemos que el paciente de 13 años residía en Cartagena de Chiquirá, en el departamento de Caquetá. El paciente presentaba sintomatología como adinamia, fiebre, mialgia, entre otras cosas, por lo cual los padres deciden consultar a una farmacia y el paciente es automedicado. Resulta que el paciente después no mejora y presenta complicaciones de la enfermedad. Por tal razón, él consulta a un centro de salud cercano, donde, debido a las complicaciones que presentaba, tuvieron que buscar una remisión para llevarlo a un centro de mayor complejidad. Lamentablemente, el paciente durante el trayecto muere a causa de las complicaciones propias de la enfermedad como tal, y a manera de resaltar, el paciente no contaba como tal con un antecedente vacunal contra la fiebre amarilla. Ahora bien, para entender qué es fiebre amarilla, tenemos que entender como tal qué son las enfermedades tropicales. Una enfermedad tropical se caracteriza por presentarse o por prevalecer en entornos trópicos y subtropicales y generalmente es transmitida por vectores. Estos vectores pueden ser bien sea mosquitos, garrapatas, chinches, entre muchos. Generalmente y en mayor prevalencia, los vectores son los mosquitos. Generalmente se relacionan también en niños a problemas con desnutrición, problemas sociales, problemas de aprendizaje, y tenemos ciertos factores de riesgo que predisponen a que la enfermedad, digamos, el vector de cierta manera se reproduzca más y que la transmisión de la enfermedad sea más fácil. Los factores de riesgo más importantes como tal son la deforestación y la urbanización. Como tal, dañamos el ecosistema del mosquito y el mosquito como tal tiene que salir a la ciudad a producir como tal la enfermedad. Y el otro es el calentamiento global. El calentamiento global lo que produce es un aumento de temperatura, facilita la reproducción del mosquito y al facilitar la reproducción del mosquito facilita la transmisión de la enfermedad. Ahora bien, ¿qué es la fiebre amarilla? La fiebre amarilla es una enfermedad causada por arbovirus, transmitida por los mosquitos hembra de Aedes aegypti, que lo miramos acá, y también por el Haemococcus, o también conocido como mosquitos forestales. Este tipo de virus generalmente lo que puede producir son cuadros clínicos que van desde asintomático hasta enfermedades severas. El virus de la fiebre amarilla es un virus de ARN de cadena única, mide 45 nanómetros, tiene una simetría que es cúbica, codifica 3 proteínas importantes que son 3 estructurales y 2 no estructurales. De las 2 no estructurales, la más importante es la NS1, que es la que produce como tal el ensamblaje y replicación del virus. Además de esto, el virus cuenta como tal con una envoltura
que está cubierta de lípidos y proteínas, de las cuales la glucoproteína M y la E son las más importantes. Miramos aquí que el virus pertenece a la familia del Flaviviridae, que va junto con el dengue y también con el virus del Zika. La palabra Flaviviridae es como viene del latín, y el del latín que significa amarillo, y por eso también se le colocó este nombre, pues como tal, a la familia. Existe un serotipo importante, y de ese serotipo son 5 genotipos. Son 3 genotipos que están en África y 2 genotipos que se encuentran en Latinoamérica. Como vemos, pues es importante destacar pues las glucoproteínas, la E, y también la M, el virus como tal, la cápside, y el ARN del virus. Ahora bien, un poco de historia de la enfermedad. Generalmente se dice que la enfermedad ya estaba como tal descrita antes del descubrimiento de América. En libros precolombinos o en libros también que son de literatura sagrada, para los mayas quiches en este caso, en el cual se describe que los mosquitos llegaban desde el infierno hasta los humanos para provocar enfermedades. Una enfermedad de esas se llamó Sekik, y a la traducción actual significa vómito negro, por lo cual se relaciona bastante con lo que produce la fiebre amarilla. Después de eso tenemos que la forma urbana llega como tal a América a través de los barcos europeos. Los barcos europeos llegaban desde África, cargaban contenedores de agua que son recipientes ideales para el crecimiento del mosquito, en este caso el Aedes aegypti, y también el tráfico de esclavos lo que producía era que traían esclavos infectados, y el mosquito al picar un infectado pues también puede replicar como tal la infección. En 1831 tenemos a Carlos Finlay, que fue un médico cubano y bacteriólogo, que fue la primera persona que hizo como tal la asociación entre el vector y también la enfermedad. Pero no fue hasta 1900 por Walter Reed, que fue un médico militar, el cual dijo que lo que Carlos Finlay dijo como tal era correcto, hizo la asociación de manera correcta. Y este es la primera, digamos como tal, escrito o descripción que se tiene de la enfermedad. En cuanto a patogenia, tenemos que la inoculación del virus se produce desde el comienzo. El virus viaja por vía linfática a los linfonodos, de los linfonodos se replica en macrófagos y monocitos. De esta forma también viaja por vía linfática, llega hasta lo que son órganos como hígado y vaso, y ahí se produce la replicación como tal potenciada. Este virus produce falla hepática, falla renal, también puede producir hemorragias y llevar como tal al choque hemorrágico. En cuanto a la epidemiología internacional, tenemos que hay 2 zonas que son muy importantes. Una es África y otra es América Latina. En África tenemos que en 2023 se presentaron 99 casos confirmados, de los cuales 8 murieron, con una tasa de mortalidad de 9.3. Y en América Latina tenemos que se presentaron 40 casos, de los cuales se confirmaron solo 24 y tuvo una tasa de letalidad del 60%. A manera de epidemiología en Colombia, ahora centrándonos aquí, tenemos que de 1960 al 2022 se produjeron 696 casos confirmados, de los cuales 161 murieron. En 1980 a 2021 se registraron 127 muertes en niños de 0 a 14 años y hubo una epidemia en 2003, que es importante resaltarla aquí, que fue el mayor brote que se ha presentado en Colombia de fiebre amarilla. Este brote comenzó en la frontera colombo-venezolana, en el Catatumbo, donde se presentaron 88 casos. De esos 88 casos, no se tiene mucho registro, pero se sabe que personas migrantes llegaron hasta la Sierra Nevada de Santa Marta, donde produjeron 20 casos más, con una tasa de mortalidad cerca del 60%, combinando para todo el año un total de 102 casos, que es, como miramos en la tabla, como el pico máximo que ha tenido la enfermedad en nuestro país. En cuanto a la transmisión, tenemos 2 tipos de transmisión. Uno es la transmisión selvática y otro es el ciclo urbano. En cuanto a la transmisión selvática, es importante destacar que es producida por el Haemococcus y este se da entre Haemococcus y primates. El mosco pica al primate, el primate se infecta y los humanos en esta parte nos vemos involucrados de forma accidental. Entramos a zonas selváticas, descansamos cerca y el mosquito nos pica y nos puede dar la enfermedad. Y el ciclo urbano es producido por el mosquito Aedes aegypti. Generalmente pues el Aedes aegypti crece en zonas o reservorios de agua y es importante destacar que existe un ciclo que no está bien descrito, pero se llama intermedio. El ciclo intermedio hace referencia a que al ser infectados por un mosquito forestal, tenemos 5 días de viremia. Esos 5 días lo que va a producir es que si un mosquito Aedes aegypti pica, va a tener otra vez la capacidad de replicar el virus. En cuanto a manifestaciones clínicas, tenemos un periodo de viremia de
3 a 6 días. En esos días, a los 6 días va a comenzar como tal la enfermedad y tenemos 3 fases. La primera fase es un periodo de infección. En el periodo de infección se va a producir fiebre, escalofríos, adinamia, mialgia, mareos y dura 3 a 4 días. En cuanto a laboratorios, lo que vamos a ver en este periodo va a ser una leucopenia con una neutropenia, vamos a mirar una transaminitis a expensas de la aspartato aminotransferasa y una albuminuria. Después de eso, el paciente puede entrar en un periodo de remisión donde desaparecen como tal los síntomas iniciales. El periodo de remisión dura de 2 a 24 horas y es importante tenerlo en cuenta porque de aquí puede tener 2 caminos la enfermedad. Un camino es que la enfermedad entre en un periodo de convalescencia que dura cerca de 2 a 4 semanas y el paciente lo único que va a presentar es adinamia y malestar general. Pero si el paciente entra en un periodo de intoxicación, vamos a mirar que ya van a haber síntomas de mayor severidad debido a que se produce una necrosis del hígado, va a presentarse fiebre, vómito en cuncho de café, dolor en epigastrio, falla renal y sangrado generalizado. Importante de este periodo es que solo el 15 al 25% de los pacientes entran como tal aquí. Además de eso, tiene una tasa de mortalidad elevada, es del 20% y un tiempo muy corto para resolver. Los pacientes mueren cerca de 10 días, ya mueren. Y en cuanto a laboratorios, tenemos una trombocitopenia, una leucocitosis, proteinuria, acidosis, hipoglicemia y existen 3 valores importantes o 3 cosas a tener en cuenta que son muy importantes para mirar si el paciente entra al periodo de intoxicación o no. Esas 3 cosas importantes son, una, aumento de neutrófilos, que el paciente presente una elevada cantidad de neutrófilos, que la carga virémica sea muy alta o que haya un aumento de los niveles de la AST muy elevados. En Colombia es importante recalcar que estos casos de fiebre amarilla son de obligatoria notificación, entonces debemos notificar cada que tengamos un caso de fiebre amarilla. Existen diferentes tipos de casos. En el primer caso puede que sea un caso probable. Un caso probable se define como un paciente que está en un cuadro febril menor de 7 días, sintomático, de inicio súbito, que presente ictericia o algún signo o clínica de hemorragia, sin importar pues el estado vacunal como tal. Y en el otro caso tenemos un cuadro febril agudo, menor de 7 días de sintomatología, residente o proveniente de áreas que sean endémicas o también que haya contacto o transmisión viral en los últimos 14 días, sin importar tampoco el estado vacunacional de él. En cuanto al caso confirmado por laboratorio, tenemos que existen 4 formas de diagnosticar la enfermedad como tal. Primero, que sea un diagnóstico virológico, se hace por PCR o por ELISA. En el segundo caso, el diagnóstico serológico, midiendo la inmunoglobulina M y la inmunoglobulina G. El tercero es el diagnóstico patológico. En el caso del diagnóstico patológico, tenemos que se debe mirar la histopatología como tal y mirar que exista una necrosis masiva. Y la última es un paciente asintomático u oligoasintomático, detectado en una búsqueda activa, sin antecedentes vacunales y que también tenga una serología positiva. Existen aparte 2 casos más, que son el caso confirmado por nexo epidemiológico, en el cual es un paciente que muere en los últimos 10 días sin haber una confirmación del laboratorio, pero que estuvo en el inicio o durante el brote, con otros casos que han sido confirmados. Y el caso descartado es cualquier caso que se descarta por laboratorio y teniendo en cuenta pues, que las pruebas fueron bien tomadas y bien transportadas. El diagnóstico de la enfermedad se puede hacer de 2 tipos, bien sea viral o bien sea serológico. En el caso de que sea viral, tenemos que tomar o medir el antígeno del virus por medio de una prueba de ELISA, o también se pueden medir los ácidos nucleicos por medio de la PCR. En el caso de la serología, tenemos que se puede medir bien la inmunoglobulina M o bien la inmunoglobulina G. En el caso de la inmunoglobulina M, es importante tenerla en cuenta que se debe medir al comienzo de la fiebre como tal, y en el caso de la inmunoglobulina G, se debe medir al comienzo y al final, y el valor final debe superar por 4 al valor inicial. En cuanto a la vacunación comenzó en 1930, la vacuna la desarrolló Max Taylor, que es un sudafricano. Se basa la vacunación en la cepa 17D del virus, es un virus atenuado y tiene una respuesta mayor del 95%. Es importante destacar que la formación de anticuerpos se da de los 7 a los 10 días después de haberse colocado la vacuna. Existen indicaciones y contraindicaciones para la vacunación como se ven a continuación, que son indicaciones, se recomienda en pacientes mayores de 9 meses hasta 60 años. En pacientes que viajan a zonas también endémicas o que pertenecen a esas zonas endémicas de la enfermedad y a los nacidos después del 2009. En cuanto a contraindicaciones, existen que son los pacientes menores de 9 meses,
en personas alérgicas al huevo y también al ser una vacuna atenuada, pues está contraindicada en pacientes con alteraciones inmunológicas o inmunosupresión farmacológica. Esta parte de la alergia al huevo es una parte que es muy controversial debido a algo que voy a mostrar un poquito más adelante. Y existe otra cosa que es controversial debido a que la vacuna se dice que dura cerca de toda la vida. Toda la vida produce protección, pero hay estudios que dicen que la vacuna no produce protección durante toda la vida, sino solo durante 10 años. Entonces salió este estudio que mide como tal la inmunogenicidad humoral de la vacunación, de la primera vacunación en lactantes de la vacunación de fiebre amarilla. Entonces lo que ellos dicen es que en un estudio, o se realizó un metaanálisis, donde se incluyeron 2.219 estudios, al final solo reclutaron 33, y la conclusión a la que ellos llegan es que después de la vacunación, los menores de 2 años presentan, a 18 meses, presentan la disminución de los anticuerpos neutralizantes. Los anticuerpos neutralizantes, como tal, son lo que nos permite la protección contra el virus. Y cerca de los adultos, habla de que el 97% de las personas presenta también la protección durante cerca de 10 a 20 años, donde se reduce a un 70 o un 90%. Como está pues aquí, el menores de 2 años se dice que se reduce los anticuerpos contra la enfermedad. Y el otro estudio es que una vacunación única en pacientes que son alérgicos al huevo puede ser suficiente para evitar como tal o para vacunar a los niños contra la fiebre amarilla. Es importante mencionar esto porque generalmente a los pacientes que son alérgicos al huevo es una contraindicación para la vacunación y se realiza como en esquemas. A un paciente que es alérgico al huevo se le puede colocar 5 veces la vacuna dividida en 5 partes y el riesgo es que el paciente al recibir una dosis mínima puede desarrollar la enfermedad y no está protegido como tal. En este estudio lo que hicieron es medir a 24 niños. De los 24 niños todos tenían como tal reacción alérgica al huevo, ya sea por ingestión de huevo o también porque está aprobada por una prueba intradérmica o también que se les mide la inmunoglobulina E y que sea mayor a 0.35. En este caso los pacientes reaccionaron de manera, digamos, al huevo teniendo desde urticaria hasta angioedema, pasando también por la dificultad respiratoria. Y lo que ocurre es que se recomienda que los pacientes deben ser vacunados debido a que la vacuna como tal cuenta con una parte muy pequeña de proteína del huevo que es de 2 microgramos. Y para desarrollar como tal una alergia al huevo se debe producir una cantidad de 0.2 miligramos. Y mensajes para llevar a casa: la vacunación es la medida preventiva más importante para la enfermedad. Es importante vacunarnos y también asegurar la vacunación para los niños. Ya miramos que no necesariamente que sean alérgicos al huevo es una contraindicación. También existen medidas de prevención para el desarrollo del vector. Utilizar en zonas endémicas lo que es el toldillo, insecticidas, también no guardar el agua en ciertos recipientes o taparlos. No existe tratamiento específico contra el virus, las medidas son sintomáticas. Generalmente con los 3 parámetros que di, que son neutrofilia, transaminitis y también que haya una carga viral elevada, debemos definir si el paciente o bien entra a UCI o se va de manejo ambulatorio. Y también se debe tener las cuentas, los signos de progresión de enfermedad tóxica para tener todo preparado y que el niño como tal no tenga un desenlace fatal. Gracias. Bueno, le agradecemos al doctor Oscar, lo felicitamos por su presentación y a continuación la ponencia Tuberculosis en Pediatría por el doctor Julián Arley Córdoba. Él es estudiante de 10º semestre de la Fundación Universitaria San Martín. Lo recibimos con un fuerte aplauso. Bienvenido, doctor.